Hay una pregunta que los historiadores, los teólogos y los filósofos llevan siglos intentando responder. Una pregunta que parece sencilla, pero que, cuanto más la examinas, más incómoda se vuelve. ¿Es posible conocer el futuro? No hablamos de adivinar, no hablamos de probabilidades ni de predicciones vagas. Hablamos de nombrar imperios que aún no existen, de describir reyes que todavía no han nacido, de calcular fechas con una precisión que desafía cualquier explicación lógica. La mayoría de la gente diría que no, que el futuro es incierto por definición, que nadie puede ver lo que aún no ha ocurrido. Y sin embargo, existe un texto antiguo, escrito en una mezcla de hebreo y arameo, guardado durante siglos, copiado a mano por generaciones de escribas y encontrado en parte entre los rollos del Mar Muerto. Un texto que contiene descripciones tan precisas de eventos históricos que sus críticos, durante siglos, han preferido argumentar que fue escrito después de los hechos, porque de otra manera no tienen explicación. Ese texto es el libro de Daniel, y hoy vamos a abrirlo. Vamos a examinar sus profecías con honestidad, sin esconder las preguntas difíciles, sin ignorar a los escépticos, pero tampoco sin ignorar lo que los números dicen cuando los calculas tú mismo. Al final de este video, habrás visto cosas que muy poca gente conoce y tendrás que decidir qué hacer con ellas. Para entender las profecías, primero necesitas entender al profeta, porque Daniel no era un místico retirado en una cueva, era un hombre en medio del mundo, en medio del poder, en medio del peligro, y eso cambia completamente cómo lees lo que escribió. Estamos en el año 605 a.C. El imperio babilónico está en su momento de máximo esplendor. Su rey, Nabucodonosor II, es considerado el monarca más poderoso de la tierra conocida. Ha construido una ciudad que deja sin palabras a todos los que la visitan. Murallas tan gruesas que los contemporáneos dicen que 2 carros de guerra podían circular en paralelo sobre ellas. Jardines colgantes que los griegos incluirán siglos después en su lista de las maravillas del mundo. Un zigurat, una torre escalonada, que algunos identifican con la legendaria Torre de Babel. Nabucodonosor acaba de conquistar Jerusalén, pero no arrasa la ciudad, al menos no todavía. Hace algo más calculado, más frío, más efectivo a largo plazo. Selecciona a los mejores jóvenes de las familias nobles judías y se los lleva a Babilonia. No como esclavos que trabajarán en las minas, como reclutas de élite. Los va a educar, a formar, a moldear. Les va a enseñar la literatura y el idioma de los caldeos. Les va a dar una nueva identidad, un nuevo nombre, una nueva forma de entender el mundo. Y después los va a usar como funcionarios de su propio gobierno. Es una estrategia brillante si lo piensas. No solo te llevas a los jóvenes más capaces de tu enemigo, privando a su pueblo de sus futuros líderes, también los conviertes en colaboradores, los integras en tu sistema. Y si lo haces bien, en una generación ya no son judíos que sirven a Babilonia, son babilonios que sirven a Babilonia. Entre los jóvenes seleccionados hay 4 que van a cambiar la historia. Sus nombres hebreos son Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Al llegar a Babilonia les asignan nuevos nombres. Daniel pasa a llamarse Beltasar. Sus compañeros reciben los nombres que quizá te resulten más familiares: Sadrac, Mesac y Abednego. Si alguna vez has oído la historia de los 3 jóvenes en el horno de fuego, ahora sabes de quiénes se habla. Daniel tenía probablemente entre 14 y 16 años cuando llegó a Babilonia. Joven, lejos de su tierra, en una cultura completamente distinta. Rodeado de personas que adoraban a dioses diferentes, comían alimentos que su ley prohibía y hablaban un idioma que él estaba aprendiendo. Y sin embargo, desde el primer momento, Daniel toma una decisión que define todo lo que viene después. El texto dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse, no comprometerse, mantener su identidad aunque el sistema entero estuviera diseñado para borrársela. Eso no significa que Daniel fuera rígido o incapaz de adaptarse, todo lo contrario. Aprendió el idioma, estudió la literatura caldea, llegó a dominar las costumbres y el protocolo de la corte con una habilidad que dejaba atrás a todos sus contemporáneos. Pero hay una diferencia entre adaptarse al entorno y perder el núcleo de lo que eres, y Daniel conocía esa diferencia mejor que nadie. El resultado: en 3 años de formación, Daniel y sus compañeros destacan sobre todos los demás estudiantes. El texto dice que en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces más capaces que todos los magos y astrólogos de todo su reino. 10 veces más capaces, en la corte del imperio más poderoso del mundo.
Este es el hombre cuyas visiones vamos a examinar hoy. No un iluminado desconectado de la realidad, un hombre que vivió en el centro del poder, que conocía de primera mano cómo funcionaban los imperios, que había visto de cerca la ambición de los reyes y la fragilidad de los tronos, y que aún así escribió cosas que ninguna experiencia humana, por sí sola, puede explicar del todo. Porque lo que viene ahora no es filosofía, son números, son fechas, son nombres, y todos coinciden. Todo empieza con un sueño. No el sueño de un hombre cualquiera, el sueño del hombre más poderoso del mundo conocido. El rey que había conquistado naciones enteras, que gobernaba desde el Mediterráneo hasta el Golfo Pérsico, que tenía a sus pies a ejércitos, magos, astrólogos y sabios de toda cultura y tradición conocida. Nabucodonosor II se despierta una noche en medio de la oscuridad. Algo lo ha sacado del sueño de golpe. Ha visto algo tan vívido, tan perturbador, tan real, que no puede sacárselo de la mente. La imagen persiste, el peso de ella persiste, pero los detalles se escapan, como siempre pasa con los sueños al despertar, como agua entre los dedos. Y ahí empieza el problema, porque Nabucodonosor no es un hombre que acepte la frustración con calma, es un rey absoluto. Lo que él quiere, lo obtiene. Lo que él ordena, se ejecuta. Y él quiere saber qué significaba ese sueño. Convoca a todos los sabios de su corte, magos, astrólogos, adivinos, intérpretes de sueños, hombres que han dedicado su vida entera al estudio de los misterios del universo, que conocen los movimientos de los astros, que han interpretado miles de visiones a lo largo de sus carreras. Y les hace una petición que los deja paralizados. No les dice lo que soñó, les dice que ellos tienen que decirle lo que soñó, y después interpretarlo. Primero decidme el sueño, luego explicadme su significado. Los sabios quedan en silencio, después intentan razonar con el rey. Le dicen que no hay hombre sobre la tierra capaz de hacer lo que el rey pide, que revelar el sueño de otra persona sin que te lo cuenten es algo que ningún rey, ningún señor, ningún gobernante ha pedido jamás en la historia, que solo los dioses podrían hacer tal cosa, y los dioses no habitan entre los hombres. Es una respuesta razonable, es una respuesta honesta. Nabucodonosor la interpreta como una traición. Si no pueden decirle el sueño, concluye el rey, es porque están ganando tiempo, están inventando interpretaciones falsas, esperando que la situación cambie. No tienen el poder que dicen tener, son un fraude. Y da la orden. Ejecutad a todos los sabios de Babilonia. Todos, sin excepción. Lo que incluye a Daniel y a sus 3 compañeros, que aunque son jóvenes y relativamente nuevos en la corte, ya han sido incorporados a esa categoría de consejeros reales. El capitán de la guardia, un hombre llamado Arioc, sale a ejecutar la orden. Y cuando llega a Daniel, algo sucede que cambia el curso de los eventos. Daniel no entra en pánico. No suplica, no intenta huir. Pregunta, con calma y con sabiduría, por qué el rey ha dado una orden tan severa. Escucha la explicación y entonces hace algo que requiere una confianza extraordinaria en lo que cree. Pide tiempo. Va al rey y le pide tiempo para darle la respuesta. Piensa en lo que eso significa. Daniel no sabe todavía cuál es el sueño. No tiene la respuesta, pero pide tiempo como si la fuera a tener. Como si estuviera absolutamente seguro de que va a obtener lo que necesita. Después va a su casa, reúne a Ananías, Misael y Azarías, y les explica la situación. Los 4 se arrodillan juntos y oran. Le piden a su Dios que tenga misericordia, que revele el misterio, que les muestre lo que nadie más puede mostrarles. Y esa noche, en visión, Daniel recibe la respuesta. El texto dice que el misterio le fue revelado, que vio lo que el rey había soñado, que entendió lo que significaba. La reacción de Daniel no es de triunfo, no es de alivio, es de adoración. Antes de presentarse ante el rey, antes de reclamar ningún mérito, Daniel ora y da gracias. Dice que la sabiduría y el poder pertenecen a Dios, que Él cambia los tiempos y las edades, que derriba reyes y levanta reyes, que revela lo profundo y lo escondido. Es un detalle que a menudo se pasa por alto, pero que es fundamental para entender a Daniel como personaje.
Él nunca se atribuye el poder. Nunca se presenta como el sabio que lo sabe todo. Desde el principio hasta el final del libro, Daniel actúa como un canal, no como una fuente. Y entonces se presenta ante el rey. El rey lo mira, probablemente con escepticismo, probablemente con la misma impaciencia que ha mostrado con todos los demás. Daniel habla. Dice que ningún sabio, ningún astrólogo, ningún mago puede revelar el misterio que el rey pide, pero que hay un Dios en los cielos que revela los misterios, y que ese Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en los últimos días. Y entonces describe la imagen. Una estatua, enorme, brillante, aterradora en su aspecto. La cabeza de la estatua era de oro fino, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro, y los pies una mezcla de hierro y barro cocido. Mientras el rey escuchaba, algo en su interior reconocía cada detalle, porque eso era exactamente lo que había visto. Pero Daniel continúa, porque la estatua no es solo una imagen, es un mensaje, y el mensaje es sobre el futuro. Tú, le dice Daniel al rey, eres la cabeza de oro. Nabucodonosor, Babilonia, el imperio más poderoso, más rico, más glorioso del mundo en ese momento. El oro es el metal más precioso, y Babilonia era, en ese siglo, el reino más precioso, la cabeza del mundo conocido. Pero después de ti, continúa Daniel, se levantará otro reino inferior al tuyo, y después otro tercero de bronce, que dominará toda la tierra, y un cuarto reino, fuerte como el hierro, que quebrará y desmenuzará todo lo anterior. Y en los días de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que nunca será destruido, un reino que no pasará a otro pueblo, que desmenuzará y consumirá a todos los demás, y que permanecerá para siempre. Nabucodonosor queda en silencio, y entonces hace algo completamente inesperado para un hombre de su posición. Se postra. El rey más poderoso del mundo se inclina ante un joven prisionero judío y reconoce que su Dios es el Dios de dioses y el Señor de los reyes. Es un momento extraordinario, pero lo más extraordinario no es la reacción del rey, es lo que pasó después. Porque Daniel no estaba describiendo el pasado, estaba describiendo el futuro. Y ese futuro se desarrolló exactamente como Daniel dijo. Vamos por partes. La cabeza de oro era Babilonia. El imperio babilónico dominó el mundo antiguo durante décadas. Era el estándar de riqueza y poder de su época. Pero en el año 539 a.C., algo que nadie en la corte de Nabucodonosor habría creído posible, ocurrió. Babilonia cayó en una sola noche. El imperio medo-persa, liderado por Ciro el Grande, desvió el curso del río Éufrates que pasaba bajo las murallas de la ciudad, y sus soldados entraron por el cauce seco mientras la corte babilónica celebraba un banquete. El último rey de Babilonia, Belsasar, murió esa misma noche. El pecho y los brazos de plata, dos metales distintos pero fundidos en uno, dos reinos distintos pero unidos, Media y Persia. El imperio medo-persa dominó el mundo conocido durante 2 siglos. Era más extenso que Babilonia, pero la plata es inferior al oro, y la historia coincide. El imperio persa era más grande, pero menos centralizado, menos refinado en su organización que el babilónico. Después vino el bronce, el vientre y los muslos, un solo metal que se extiende por todo el cuerpo central de la estatua, un solo hombre que conquistó el mundo a una velocidad que dejó atónitos a todos sus contemporáneos, Alejandro Magno. En menos de 10 años, Alejandro destruyó el imperio persa, conquistó Egipto, llegó hasta la India y creó el imperio más rápidamente expandido de la historia antigua. El bronce era el metal de los soldados griegos, el material de sus escudos y sus corazas, y Grecia dominó todo. Pero Alejandro murió joven y su imperio se fragmentó. Y después de Grecia vino Roma. Las piernas de hierro son quizás la imagen más poderosa de toda la estatua, porque Roma no conquistaba con elegancia, Roma aplastaba. Sus legiones eran una máquina de guerra sin precedentes. Su disciplina, su organización, su brutalidad en el campo de batalla convirtieron al Imperio Romano en la fuerza más dominante que el mundo occidental había visto jamás. El hierro es el metal más duro, el más resistente, pero también el más inflexible.
Y eso, como veremos, tiene su importancia, porque los pies de la estatua no eran de hierro puro, eran una mezcla de hierro y barro, dos materiales que no se mezclan bien, que no se adhieren el uno al otro, que crean una base estructuralmente inestable, una mezcla de fortaleza y fragilidad al mismo tiempo. Y eso describe perfectamente lo que le pasó a Roma en sus últimas etapas. Un imperio que seguía siendo militarmente poderoso, pero que por dentro se fragmentaba, que intentaba fusionar culturas distintas, pueblos distintos, tradiciones distintas, sin conseguir nunca una cohesión real, que se dividió en dos, Oriente y Occidente, y que eventualmente se desmoronó no por una conquista exterior, sino por su propia inestabilidad interna. Hierro y barro, fortaleza y fragilidad, mezclados pero sin adherirse. 4 imperios, en el orden exacto que Daniel describió, con las características exactas que Daniel atribuyó a cada metal, escritas en el siglo VI a.C., cuando Babilonia estaba en su apogeo y los otros 3 imperios ni siquiera existían como tales. Hay una piedra en el sueño que todavía no hemos mencionado. Mientras Daniel describía la estatua, había algo más en la visión. Una piedra, no cortada por mano humana, que golpeaba a la estatua en los pies de hierro y barro, y la estatua entera se desmoronaba. El hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro se convertían en polvo, como el tamo de las ceras en verano, y el viento se los llevaba, sin dejar rastro. Y la piedra que había golpeado la estatua crecía, se expandía, se convertía en una montaña que llenaba toda la tierra. Daniel interpretó esa piedra como el reino que Dios mismo establecería, un reino que no vendría de ninguna fuerza humana, que no sería el resultado de ninguna conquista política o militar, que llegaría de otra manera completamente distinta, y que, a diferencia de todos los reinos de la estatua, nunca terminaría. Los 4 imperios de metal son historia. Están en los libros, sus ruinas están en el suelo, sus idiomas son lenguas muertas o transformadas más allá del reconocimiento. La pregunta que millones de personas se han hecho durante siglos es esta: ¿y la piedra? Esa pregunta no tiene una sola respuesta, y no te vamos a dar una, pero es una pregunta que vale la pena hacerse. Porque si los 4 metales acertaron, si Babilonia, Persia, Grecia y Roma son exactamente lo que Daniel dijo que serían, entonces la piedra no es un detalle menor, es la conclusión de todo el argumento. Y Daniel todavía no había terminado de hablar. Habían pasado años desde la noche del sueño de Nabucodonosor. Daniel seguía en Babilonia, seguía sirviendo en la corte, había sobrevivido al cambio de reinado, había visto cómo el imperio babilónico comenzaba a mostrar sus primeras grietas. Y una noche, durante el primer año del reinado de Belsasar, el último rey de Babilonia, fue Daniel quien tuvo el sueño. Y lo que vio lo dejó perturbado durante días. No era una estatua brillante y ordenada, no era una imagen que transmitiera grandeza y estructura. Lo que Daniel vio era caótico, violento, oscuro. 4 bestias enormes emergiendo del mar en medio de una tormenta. Criaturas que no encajaban en ninguna categoría conocida, híbridos imposibles que combinaban características de animales distintos de maneras que desafiaban la naturaleza. El mar, en la literatura profética hebrea, representa el caos, las naciones en convulsión, la humanidad en su estado más turbulento. Y de ese caos emergían los poderes que dominarían el mundo. La misma historia que la estatua, pero vista desde una perspectiva completamente diferente. Porque la estatua era la visión de un rey pagano, un rey que veía el poder humano en términos de metales preciosos, de riqueza, de grandeza arquitectónica. Para Nabucodonosor, los imperios eran magníficos, eran la cumbre de lo que la humanidad podía construir. La visión de Daniel era diferente, más honesta quizás, más incómoda, porque desde la perspectiva de Daniel, esos mismos imperios no eran estatuas resplandecientes, eran bestias. La primera bestia era como un león, no un león cualquiera, un león con alas de águila, la combinación del rey de los animales terrestres y el rey de los animales del aire, la criatura más poderosa imaginable. Pero mientras Daniel la observaba, algo le ocurría a la bestia. Le arrancaban las alas.
caía al suelo, y entonces, en un giro extraño y perturbador, se ponía de pie como un hombre, y le era dado un corazón humano. Babilonia, el imperio más poderoso de su época, representado por el animal más majestuoso. El león alado era, de hecho, el símbolo oficial de Babilonia. Sus imágenes decoraban las puertas y los muros de la ciudad. Cualquier habitante de la época que hubiera visto esa visión habría reconocido inmediatamente de qué hablaba Daniel. Pero el detalle de las alas arrancadas y el corazón humano no es decorativo, apunta a algo específico. El propio libro de Daniel narra en un capítulo anterior cómo Nabucodonosor perdió la razón durante 7 años, cómo el hombre más poderoso del mundo fue reducido a vivir como un animal en el campo, comiendo hierba, con el pelo crecido como plumas de águila y las uñas como garras de pájaro. Y cómo al final de ese periodo recuperó su mente, reconoció al Dios del cielo y fue restaurado a su trono. Un rey convertido en bestia y después devuelto a su condición humana. Las alas arrancadas, el corazón humano dado. La primera bestia tenía nombre, tenía historia, tenía contexto. La segunda bestia era como un oso, pero un oso extraño. Estaba ladeado, con un lado más alto que el otro, como si estuviera inclinado hacia adelante, y entre sus dientes apretados, 3 costillas, y una voz le decía: «Levántate, devora mucha carne». El imperio medo-persa, 2 componentes, Media y Persia, pero con Persia claramente dominante, más elevada, más poderosa. Por eso el oso está inclinado hacia un lado. No es una alianza de iguales. Persia es el socio dominante. Las 3 costillas entre los dientes representan las 3 grandes conquistas que catapultaron al imperio persa a la dominación mundial: Lidia, Babilonia y Egipto, los 3 reinos que Ciro y sus sucesores destruyeron para convertirse en los amos del mundo conocido. Devora mucha carne, y así fue. El imperio persa en su apogeo se extendía desde el río Indo en el este hasta Grecia en el oeste, desde el Cáucaso en el norte hasta Etiopía en el sur. Era el imperio más extenso que el mundo había visto hasta ese momento, más grande que Babilonia, más voraz, más hambriento de territorio. Un oso enorme, inclinado, con 3 costillas entre los dientes y una orden de seguir devorando. La tercera bestia era como un leopardo, pero con 4 alas de pájaro en la espalda y 4 cabezas, y se le dio dominio. Grecia, Alejandro Magno. Si el oso era la imagen del poder voraz y expansivo, el leopardo era la imagen de la velocidad, porque lo que distinguió a Alejandro de todos los conquistadores anteriores no fue solo la brutalidad o la organización, fue la velocidad, una velocidad que dejó a sus contemporáneos sin palabras y que los historiadores modernos siguen estudiando con asombro. En menos de una década, Alejandro marchó desde Macedonia hasta el noroeste de la India. Conquistó Persia, el imperio más extenso del mundo conocido, en una serie de batallas que se desarrollaron con una rapidez que nadie había visto antes. Sus enemigos no tenían tiempo de reorganizarse, no tenían tiempo de recuperarse. Cuando creían haber detenido su avance, Alejandro ya estaba en otro lugar, ganando otra batalla. 4 alas, la velocidad de un leopardo multiplicada por 4. Una imagen perfecta de la campaña más rápida de conquista en la historia antigua. Pero las 4 cabezas no representan a Alejandro, representan lo que vino después de él. Alejandro murió en Babilonia en el año 323 a.C. Tenía 32 años. No había designado sucesor, y su enorme imperio, construido en una década a fuerza de genio militar y voluntad casi sobrehumana, comenzó a fragmentarse de inmediato. Sus generales, los diádocos, lucharon entre sí durante décadas en las guerras más complicadas y sangrientas de la época helenística, y al final el imperio quedó dividido entre 4 de ellos: Ptolomeo en Egipto y el norte de África, Casandro en Macedonia y Grecia, Lisímaco en Tracia y Asia Menor, Seleuco en Siria, Mesopotamia y Persia. 4 cabezas, 4 divisiones, 4 reinos surgidos de uno solo. Exactamente lo que Daniel describió. Y entonces llegó la 4ª bestia. Y aquí el texto de Daniel hace algo significativo. No la compara con ningún animal conocido.
No dice que era como un león, o como un oso, o como un leopardo. Simplemente dice que era diferente de todas las bestias anteriores. Espantosa, terrible y en extremo fuerte, con grandes dientes de hierro, que devoraba y desmenuzaba y pisoteaba el resto con sus patas. Roma. No hay animal en la naturaleza con el que compararla, porque Roma era algo sin precedentes, no solo en tamaño, sino en sistema. Roma no era un reino construido alrededor de la personalidad de un conquistador brillante como Alejandro, era una máquina, una estructura, un sistema legal, militar y administrativo que podía funcionar independientemente de quién estuviera en el trono. Las legiones romanas no eran simplemente ejércitos, eran organizaciones de ingeniería, logística y combate que podían construir un campamento fortificado en horas, tender puentes sobre ríos en días y marchar distancias que habrían agotado a cualquier ejército anterior. Dientes de hierro, que devoraban y desmenuzaban, que no negociaban con la cultura de los vencidos, sino que la aplastaban y la absorbían, que convirtieron el Mediterráneo en un lago romano, Mare Nostrum, nuestro mar, como lo llamaban ellos mismos. Pero la cuarta bestia tenía algo más, algo que la hacía diferente no solo de las bestias anteriores, sino de todo lo que Daniel había visto hasta ese momento. Tenía 10 cuernos. Daniel observaba los cuernos cuando ocurrió algo inesperado. Entre los 10 cuernos surgió uno más pequeño, un cuerno que empujaba a otros 3, que los arrancaba de raíz para ocupar su lugar, un cuerno que tenía ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Esta imagen ha generado más debate teológico e histórico que casi cualquier otra en el libro de Daniel, y con razón, porque es específica, es detallada y es perturbadora. El ser celestial que interpreta la visión para Daniel le explica que los 10 cuernos son 10 reyes que se levantarán de ese cuarto reino, y que el cuerno pequeño es otro rey distinto que se levantará después de ellos, que derribará a 3 reyes, que hablará palabras contra el Altísimo, que perseguirá a los santos del Altísimo, que intentará cambiar los tiempos y la ley, y que tendrá poder sobre ellos durante un tiempo, tiempos y medio tiempo. Y después su dominio será quitado, será destruido, y el reino y el dominio serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. Hay 2 grandes interpretaciones de quién es ese cuerno pequeño, y las 2 tienen argumentos sólidos, y las 2 merecen ser examinadas con honestidad. La primera es histórica. El cuerno pequeño es Antíoco IV Epífanes, rey de la dinastía Seleucida, uno de los fragmentos del imperio griego que heredaron el territorio de Seleuco. Antíoco invadió Jerusalén en el año 167 a.C., profanó el templo de manera deliberada y sistemática, instaló una estatua de Zeus en el lugar santísimo, sacrificó cerdos en el altar, prohibió la práctica del judaísmo bajo pena de muerte, se autoproclamó Dios manifiesto, que es exactamente lo que significa Epífanes en griego. Persiguió a los judíos con una crueldad que el historiador judío Josefo describe con detalle escalofriante. Madres que circuncidaban a sus hijos eran ejecutadas con los bebés colgados de sus cuellos. El tiempo, tiempos y medio tiempo, 3 años y medio, coincide exactamente con el periodo de profanación del templo antes de la revuelta macabea. Si esta interpretación es correcta, la profecía se cumplió en el siglo II a.C., y eso es precisamente lo que los críticos del libro de Daniel argumentan, que el texto fue escrito durante o después de ese periodo, describiendo eventos pasados como si fueran futuros. Es la teoría del pseudoepígrafo, del texto que se hace pasar por antiguo cuando en realidad es contemporáneo de los eventos que describe. Es una teoría respetable, hay eruditos serios que la defienden, pero hay un problema, porque el texto no se detiene en Antíoco. Después de describir la persecución del cuerno pequeño, el texto habla del juicio final, del anciano de días sentado en su trono de fuego, de los libros abiertos, del Hijo del Hombre viniendo con las nubes del cielo, del establecimiento de un reino eterno. Si todo se cumplió con Antíoco, ¿qué hacemos con esa parte? Antíoco murió en el año 164 a.C. El juicio final no ocurrió en el siglo II a.C. El reino eterno no fue establecido entonces, y ahí es donde entra la segunda interpretación.
La interpretación futurista dice que el cuerno pequeño no es Antíoco, o que Antíoco es solo un tipo, una prefiguración de alguien que vendrá después, que los 10 cuernos representan una forma final del poder romano o una coalición de naciones que surgirá en los últimos tiempos, y que el cuerno pequeño es una figura que aún no ha aparecido en la historia. Esta interpretación es la que sostiene la mayor parte de la tradición cristiana evangélica y la que ha dado origen a siglos de especulación sobre el fin de los tiempos, el anticristo y la tribulación. No te vamos a decir cuál es la correcta, lo que sí podemos decir es esto. La visión de las 4 bestias es, junto con las 70 semanas, el texto profético más estudiado, más debatido y más influyente de toda la Biblia. Ha formado la cosmovisión de generaciones enteras, ha inspirado a artistas, escritores y teólogos durante 25 siglos y sigue siendo, hoy, un texto abierto, porque Daniel mismo, al final de la visión, dice algo que no se escucha a menudo en los debates sobre profecía bíblica. Dice que sus pensamientos lo turbaron, que el color de su rostro cambió, que guardó el asunto en su corazón. El hombre que había recibido la visión no entendía todo lo que había visto y tuvo la honestidad de admitirlo. Quizás esa sea la actitud más sabia ante un texto como este. Hay momentos en la historia de la literatura donde un texto te detiene en seco. No porque sea poético, no porque sea dramático, sino porque cuando lo examinas con cuidado, cuando haces los cálculos, cuando verificas las fechas contra fuentes históricas independientes, algo en tu interior se queda quieto y te das cuenta de que estás ante algo que no tiene explicación fácil. El capítulo 9 de Daniel es ese momento. Es, para muchos estudiosos, tanto creyentes como escépticos, la profecía más técnicamente precisa de toda la Biblia. No porque hable de bestias o de estatuas o de imágenes apocalípticas, sino porque habla de números, de años, de fechas concretas, y porque esas fechas, cuando las calculas, apuntan a un momento específico de la historia con una exactitud que resulta difícil de ignorar. Vamos paso a paso. Estamos en el año 538 a.C. Babilonia acaba de caer. Ciro el Grande ha entrado en la ciudad sin apenas resistencia. El imperio persa ha tomado el control del mundo conocido. Y Daniel, que ha sobrevivido al cambio de imperio, que ha servido bajo reyes babilónicos y ahora sirve bajo reyes persas, está leyendo los escritos del profeta Jeremías y encuentra algo que lo detiene. Jeremías había escrito, décadas antes, que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. 70 años de cautiverio, 70 años lejos de la tierra prometida. Y Daniel hace las cuentas. Han pasado aproximadamente 70 años desde la primera deportación a Babilonia. El tiempo se está cumpliendo. Esto lleva a Daniel a orar, no a celebrar, sino a orar, a confesar, a reconocer los pecados de su pueblo que habían llevado al cautiverio, a pedir misericordia. Es una de las oraciones más largas y más humildes de todo el Antiguo Testamento. Daniel no ora como un hombre que espera una recompensa, ora como alguien que entiende el peso de la historia y el peso de la responsabilidad colectiva. Y mientras ora, ocurre algo inesperado. El ángel Gabriel, el mismo que había interpretado visiones anteriores, aparece junto a él. No en sueños esta vez. Daniel dice que Gabriel llegó volando con presteza, mientras él aún estaba orando, y le dice algo que cambiará la manera en que millones de personas entienden la historia. Le dice que ha venido para darle sabiduría y entendimiento, para hacerle saber lo que ha de ocurrir con su pueblo y con su santa ciudad. Y entonces pronuncia las palabras que se conocen como la profecía de las 70 semanas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 semanas. En hebreo, la palabra que se usa no es simplemente semana en el sentido de 7 días. Es Shabua, que significa un conjunto de 7, un heptado, 7 unidades. Y en el contexto profético hebreo, especialmente en un texto que está hablando de períodos extensos de historia, esas unidades son años. Una semana profética es 7 años. 70 semanas son 490 años.
Gabriel divide esos 490 años en 3 períodos distintos. El primero es de 7 semanas, 49 años, desde el decreto que autorice reconstruir Jerusalén hasta que la ciudad sea reconstruida en tiempos angustiosos. El segundo es de 62 semanas, 434 años. Al final de ese período, dice Gabriel, será muerto el Mesías príncipe, y no por sí mismo, sin tener nada. El tercero es una semana final, 7 años en los que ocurrirán cosas sin precedentes. Un príncipe que vendrá destruirá la ciudad y el santuario. Habrá una alianza confirmada por una semana, y a la mitad de esa semana el sacrificio y la ofrenda cesarán. 7 más 62 es 69 semanas, 483 años, desde el decreto hasta el Mesías, y Gabriel da el punto de partida con una precisión extraordinaria, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. ¿Existió ese decreto? Sí, y está documentado, no en una fuente religiosa solamente, en fuentes históricas seculares verificables. El rey persa Artajerjes I firmó un decreto autorizando la reconstrucción de Jerusalén. El evento está registrado en el libro de Nehemías, capítulo 2. Nehemías era el copero del rey, un cargo de enorme confianza en la corte persa, y recibió permiso del rey para volver a Jerusalén y reconstruir sus muros. La fecha de ese decreto ha sido objeto de estudio histórico detallado. Basándose en las fuentes persas, en los registros astronómicos de la época y en la cronología de los reyes persas, los historiadores han establecido la fecha con considerable precisión. El decreto fue emitido en el mes de Nisán del año 20 del reinado de Artajerjes I, que corresponde al mes de marzo o abril del año 445 b. Cristo, según nuestro calendario común. Ese es el punto de partida. Ahora viene la matemática, y aquí es donde este texto se vuelve extraordinario. El calendario profético hebreo, como el calendario babilónico y el calendario del mundo antiguo en general, usaba un año de 360 días, no 365 como nuestro calendario gregoriano, 360 días exactos, 12 meses de 30 días cada uno. Esto es importante, porque si aplicamos ese calendario, los 483 años de la profecía no son 483 años de 365 días, son 483 años de 360 días. 483 multiplicado por 360 es igual a 173.880.880 días. 173.880.880 días. Ahora tomamos el punto de partida, el mes de Nisán del año 445 a.C. Los historiadores han fijado esa fecha en el primer día del mes, que corresponde al 14 de marzo del año 445 b.C. según nuestro calendario común. Y sumamos 173.880.880 días. Cuando haces ese cálculo, ajustando los años bisiestos y las diferencias entre el calendario juliano y el gregoriano, llegas a una fecha concreta, el 6 de abril del año 32 después de Cristo. Detente un momento. El 6 de abril del año 32 después de Cristo. ¿Qué ocurrió ese día? Jesús de Nazaret entró en Jerusalén montado sobre un asno, aclamado por la multitud que extendía ramos de palmera a su paso. El evento que los cristianos celebran como el Domingo de Ramos, el inicio de la semana que terminaría con su crucifixión. Es el momento en que, según los evangelios, Jesús acepta públicamente y por primera vez la aclamación como Mesías. Cuando los fariseos le piden que haga callar a la multitud, él responde que si estos callaran, las piedras clamarían. 483 años después del decreto de Artajerjes. Al día. Este cálculo no es una invención moderna ni una interpretación forzada. Fue realizado y publicado por primera vez en el siglo XIX por Sir Robert Anderson, que era en ese momento el jefe de la División de Investigación Criminal de Scotland Yard, un hombre cuya profesión consistía en verificar hechos, examinar evidencias y llegar a conclusiones basadas en datos concretos. Anderson publicó sus cálculos en un libro titulado El príncipe que ha de venir, en el año 1894. Y desde entonces,
matemáticos, historiadores y estudiosos de diversas tradiciones han revisado su trabajo una y otra vez. Nadie ha podido refutarlo. Las fechas son verificables. El decreto de Artajerjes está documentado históricamente. El calendario profético de 360 días está establecido por múltiples fuentes del mundo antiguo. La aritmética es simple y comprobable. 173.880 días desde el 14 de marzo del año 445 a.C. llegan al 6 de abril del año 32 después de Cristo. Ahora bien, hay preguntas legítimas que hacerse. La primera es la cuestión del texto. Los críticos que argumentan que Daniel fue escrito en el siglo II a.C., durante la época de Antíoco IV, no pueden usar ese argumento para explicar esta profecía, porque Antíoco murió en el año 164 a.C., y el decreto de Artajerjes fue emitido en el 445. Si el autor del texto escribía en tiempos de Antíoco, el decreto todavía no había ocurrido, lo que significa que esta parte de la profecía, al menos, sería genuinamente predictiva, incluso para quien acepta la fecha tardía del texto. Es un punto que los propios críticos del libro de Daniel rara vez abordan directamente. La segunda pregunta es sobre la precisión del calendario. ¿Usaban realmente los profetas hebreos un año de 360 días? La respuesta, según los estudiosos del texto bíblico, es sí. El libro de Génesis describe el diluvio en términos que implican meses de 30 días exactos. El libro de Apocalipsis usa indistintamente 42 meses, 1260 días y tiempo, tiempos y medio tiempo, lo que solo tiene coherencia matemática si los meses son de 30 días. El año profético de 360 días no es una invención conveniente para hacer que los números cuadren. Es una convención establecida en el propio texto bíblico. La tercera pregunta es la más filosófica. ¿Qué hace uno con esta información? Porque si los números son correctos y son verificables, y nadie los ha refutado en más de un siglo de escrutinio, entonces estás ante una de dos posibilidades. O alguien en el siglo VI a.C. recibió información sobre eventos que ocurrirían 500 años más tarde con una precisión matemática al día, o alguien en algún momento posterior al año 32 después de Cristo construyó retroactivamente un sistema de cálculo tan sofisticado que hace que el texto parezca predictivo, cuando en realidad es retrospectivo, lo que requeriría un nivel de ingenio matemático e histórico que en sí mismo sería extraordinario. Ninguna de las dos opciones es trivial. Pero la profecía de las 70 semanas no termina con el Mesías. Gabriel habla de una semana final, la semana número 70. 7 años que, según muchos intérpretes, están separados del resto del periodo por un intervalo de tiempo no especificado. En esa semana final, dice Gabriel, un príncipe que vendrá destruirá la ciudad y el santuario. El pueblo de ese príncipe lo hará, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Hay un dato histórico que encaja aquí de manera que resulta imposible ignorar. En el año 70 después de Cristo, 38 años después del Domingo de Ramas, las legiones romanas bajo el mando del general Tito sitiaron Jerusalén. El asedio duró meses. Cuando finalmente las murallas cedieron, lo que siguió fue una de las destrucciones más totales de la historia antigua. El templo fue incendiado. Josefo describe cómo el fuego se expandió tan rápido que los propios soldados romanos no podían controlarlo. Las piedras del templo fueron literalmente removidas unas de otras en la búsqueda del oro fundido que se había filtrado entre los bloques. La ciudad fue arrasada. El pueblo del príncipe que vendría destruyó la ciudad y el santuario. Roma, 40 años después de la entrada del Mesías en Jerusalén. Y la semana 70, los 7 años finales. Aquí es donde los intérpretes se dividen de manera más radical, y donde la honestidad intelectual exige reconocer que no hay consenso. Para los preteristas, todo se cumplió en el siglo I. La semana 70 corresponde al periodo entre la crucifixión y la destrucción de Jerusalén. El pacto confirmado por una semana
es el nuevo pacto establecido por Jesús, ratificado a la mitad de esa, 3 años y medio después, con su muerte, cuando los sacrificios del templo perdieron su sentido. Para los futuristas, la semana 70 está separada del resto del periodo por un paréntesis histórico que ya lleva 2000 años, y aún está por cumplirse. Representará una tribulación final de 7 años, con un personaje mesiánico falso que confirmará un pacto con Israel y lo romperá a la mitad del periodo. Para los historicistas, el periodo se extiende simbólicamente a lo largo de la historia de la Iglesia. No te decimos cuál tiene razón. Lo que sí te decimos es que las primeras 69 semanas tienen un registro histórico verificable que las sustenta, con una precisión que ninguna otra profecía de la antigüedad puede igualar, y que la semana 70, cualquiera que sea su interpretación, sigue siendo una pregunta abierta, como lo era para el propio Daniel, que escuchó todo esto de labios del ángel Gabriel, y quedó enfermo varios días y se levantó y siguió haciendo los negocios del rey, como si cargar con ese conocimiento fuera simplemente parte de lo que le había tocado vivir. Hay una pregunta que los críticos del libro de Daniel han usado durante siglos como su argumento más fuerte. Si las profecías de Daniel son tan precisas, tan detalladas, tan verificables históricamente, ¿no es más probable que fueran escritas después de los hechos? ¿No es más sencillo asumir que alguien, en algún momento del siglo II a.C., tomó eventos históricos ya ocurridos y los redactó en forma de profecía, atribuyéndolos a un personaje del siglo VI? Es una pregunta legítima y merece una respuesta honesta, porque hay una profecía en el libro de Daniel que hace esa explicación extraordinariamente difícil de sostener. No imposible, pero difícil, porque su nivel de detalle va más allá de lo que cualquier observador del siglo II podría haber descrito como historia pasada disfrazada de profecía futura. Esa profecía está en el capítulo 8, y su protagonista es un chivo. La visión ocurre en el 3er año del reinado de Belsasar. Daniel se encuentra junto al río Ulai, en la provincia de Elam, en lo que hoy es el suroeste de Irán, y ve 2 animales. El primero es un carnero con 2 cuernos, parado junto al río, pero los 2 cuernos no son iguales. Uno es más largo que el otro, y el más largo creció después. El carnero embiste hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur. Ningún animal puede resistirle. Hace lo que quiere y se engrandece. El segundo animal aparece desde el oeste, un chivo, pero un chivo que se mueve con una velocidad sobrenatural. El texto dice que venía de occidente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar el suelo, como si volara, como si la distancia no fuera un obstáculo para él. Y entre sus ojos hay un cuerno notable, grande, prominente, visible desde lejos. El chivo llega hasta el carnero con una furia y una velocidad que no dan tiempo al carnero de reaccionar. Lo golpea, lo derriba, lo pisa, y no hay nadie que pueda librar al carnero de su poder. El chivo se engrandece enormemente, pero entonces, en el momento de máxima gloria, cuando su poder parece absoluto e indestructible, el cuerno grande se rompe, y en su lugar crecen 4 cuernos notables, hacia los 4 vientos del cielo. Daniel queda perturbado por la visión, no la entiende completamente, y entonces Gabriel, el mismo ángel que le había explicado la profecía de las 70 semanas, aparece junto al río, y la explicación que da es de una precisión que no deja lugar a ambigüedad. El carnero con 2 cuernos, dice Gabriel, representa a los reyes de Media y de Persia. El cuerno más largo que creció después es Persia, que superó a Media y se convirtió en el socio dominante del imperio. Y el chivo, que viene del oeste, es el rey de Grecia. El cuerno grande entre sus ojos es el primer rey. Hasta aquí la identificación es directa, casi sin necesidad de interpretación. Gabriel nombra a los imperios, no usa metáforas adicionales ni símbolos secundarios. El carnero es Media y Persia, el chivo es Grecia. El cuerno grande es el primer rey de Grecia. Ahora bien, cuando Daniel recibió esta visión, Grecia no era una potencia imperial. Era un conjunto de ciudades-estado que llevaban siglos peleando entre sí. Atenas y Esparta habían agotado sus fuerzas en décadas de guerra. Macedonia, el reino del norte de Grecia, era considerada semibárbara por los griegos del sur.
y Persia era el imperio más poderoso del mundo conocido, con un ejército que había invadido Grecia en 2 ocasiones y que seguía siendo la fuerza militar dominante de toda la región. La idea de que Grecia, o cualquier potencia occidental, pudiera destruir al imperio persa con la velocidad que describe la visión, habría parecido absurda en el siglo VI a.C. Y sin embargo, Alejandro III de Macedonia nació en el año 356 a.C. Era hijo de Filipo II, el rey que había unificado las ciudades-estado griegas bajo el dominio macedonio. Desde niño fue educado por Aristóteles, el filósofo más brillante de su época, y desde joven mostró una combinación de inteligencia estratégica, ferocidad en el combate y carisma personal que sus contemporáneos describían como algo fuera de lo ordinario. Cuando su padre fue asesinado en el año 336, Alejandro tenía 20 años. Heredó un reino unificado y un ejército entrenado, y decidió hacer lo que su padre había planeado pero nunca ejecutado: invadir Persia. Cruzó el Helesponto, el estrecho que separa Europa de Asia, en el año 334 a.C., con un ejército de aproximadamente 35.000 hombres, frente a un imperio persa que podía movilizar fuerzas 10 veces mayores. Lo que siguió es una de las campañas militares más extraordinarias de la historia humana. En el río Graníco, en lo que hoy es el noroeste de Turquía, Alejandro derrotó a las fuerzas persas locales en su primera batalla en suelo asiático. Al año siguiente, en Iso, en el sur de Turquía, se enfrentó al propio rey persa Darío III, con un ejército vastamente superior, y lo derrotó. Darío huyó, abandonando a su familia en el campo de batalla. Alejandro no persiguió a Darío de inmediato, se movió hacia el sur, conquistando la costa mediterránea para cortar el suministro naval persa. Siria, Fenicia, Gaza, Egipto. Todo cayó en menos de 2 años. Y entonces volvió al este. En Gaugamela, en el año 333 a.C., se produjo la batalla decisiva. Darío había reunido un ejército que los historiadores antiguos describen como el más grande jamás visto. Elefantes de guerra, carros con cuchillas en las ruedas, arqueros de toda la extensión del imperio. Una fuerza diseñada específicamente para aplastar a los macedonios. Alejandro lo destruyó en una tarde. Darío volvió a huir, y esta vez fue asesinado por sus propios generales. En 7 años desde que cruzó el Helesponto, Alejandro había conquistado el imperio persa más extenso de la historia. Había llegado hasta Egipto, hasta Mesopotamia, hasta Persia, hasta Bactriana, hasta el noroeste de la India. Sus pies literalmente apenas tocaban el suelo. El chivo que venía del oeste sin tocar el suelo. Pero entonces ocurrió lo que la visión había predicho. En el año 323 a.C., Alejandro Magno murió en Babilonia. Tenía 32 años. La causa exacta de su muerte sigue siendo debatida por los historiadores. Fiebre tifoidea, envenenamiento, complicaciones por una herida anterior, exceso de alcohol, nadie lo sabe con certeza. Lo que sí se sabe es que murió sin heredero claro. Su esposa Roxana estaba embarazada, pero el hijo aún no había nacido. Y sus generales, los hombres que habían conquistado el mundo a su lado, no tenían ninguna intención de ceder el poder. El cuerno grande se quebró. Lo que siguió fueron 40 años de guerras entre los generales de Alejandro. Las guerras de los diádocos. Una serie de conflictos tan complejos y sangrientos que los historiadores modernos necesitan tablas cronológicas detalladas solo para seguirlos. Y al final, cuando el polvo se asentó, el imperio había quedado dividido entre 4 de los sucesores de Alejandro. Ptolomeo tomó Egipto y estableció una dinastía que duraría casi 3 siglos, hasta la muerte de Cleopatra. Casandro tomó Macedonia y Grecia. Lisímaco tomó Tracia y la mayor parte de Asia Menor. Seleuco tomó Siria, Mesopotamia y Persia Oriental, estableciendo el imperio Seleucida, que sería el contexto histórico de la profecía de Antíoco IV. 4 cuernos, hacia los 4 vientos del cielo. Exactamente como Gabriel había descrito a Daniel más de 2 siglos antes. Ahora volvamos a la pregunta con la que empezamos.
¿Fue esto escrito después de los hechos? Los críticos del libro de Daniel, los que sostienen que fue redactado en tiempos de Antíoco IV, en el siglo II a.C., tienen un problema específico con este capítulo. Porque si el texto fue escrito durante la época de Antíoco, entonces la muerte de Alejandro y la división de su imperio entre 4 generales ya habían ocurrido hacía más de 150 años. Sería historia conocida, historia que cualquier persona educada de la época habría podido describir. Eso explicaría la precisión de la profecía de Alejandro, pero no explicaría lo que viene después en ese mismo capítulo. Porque Gabriel continúa hablando y describe con detalle lo que surgirá de uno de esos 4 cuernos. Un cuerno pequeño que crecerá hacia el sur y hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa, que se engrandecerá hasta el ejército del cielo, que quitará el sacrificio continuo, que echará por tierra la verdad, que prosperará y actuará. Y entonces Gabriel da un número específico, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. 2300 tardes y mañanas. En la tradición de interpretación judía, esto se lee como 2300 días, aproximadamente 6 años y 3 meses. Y aquí es donde la teoría del texto tardío encuentra su límite más incómodo, porque la profanación del templo por Antíoco IV duró exactamente 3 años y medio, no 6 años y 3 meses. Si el autor estaba describiendo eventos que ya habían ocurrido, el número no cuadra. No hay manera de ajustar los 3 años y medio de Antíoco a 2300 tardes y mañanas sin hacer malabarismos interpretativos considerables. Lo que significa que esta parte de la profecía, si fue escrita en tiempos de Antíoco, no describe el pasado, describe el futuro, un futuro que aún no había ocurrido para el autor del siglo II. Y si el autor podía predecir el futuro, aunque fuera en una cifra, entonces la distinción entre profecía genuina e historia disfrazada se vuelve mucho menos clara de lo que los críticos quisieran. Hay un tercer elemento en este capítulo que merece atención. Gabriel le dice a Daniel que la visión es para el tiempo del fin, que lo que ha visto corresponde a la consumación, que hay partes que deben ser guardadas porque pertenecen a muchos días. Esto es significativo, porque incluso si aceptamos que la visión describe eventos del siglo II a.C., con Antíoco IV como protagonista, el propio texto dice que esos eventos son un tipo, una prefiguración de algo mayor que vendrá al final de los tiempos. Es como si el texto tuviera 2 niveles de lectura simultáneos. Un nivel histórico inmediato, Antíoco IV, la profanación del templo, la revuelta macabea, la purificación del santuario, eventos verificables del siglo II a.C. Y un nivel escatológico, una figura similar, en un tiempo futuro, que repetirá ese patrón a escala mayor y global. Esta estructura de doble cumplimiento no es única en la profecía bíblica. Aparece en múltiples textos del Antiguo Testamento. Un evento cercano que prefigura un evento lejano. Una realización histórica que apunta hacia una consumación final. Si eso es lo que está ocurriendo en el capítulo 8 de Daniel, entonces la pregunta no es si Antíoco IV cumplió la profecía, sino si Antíoco IV fue el cumplimiento definitivo o solo el primer acto de 2. Daniel terminó de escuchar a Gabriel y quedó desfallecido. Estuvo enfermo varios días, y cuando se levantó, el texto dice algo que ya hemos visto antes. Seguía haciendo los negocios del rey, y estaba espantado a causa de la visión, y no la entendía. No la entendía. Es quizás el detalle más humano de todo el libro. El hombre que recibía las visiones no comprendía completamente lo que recibía. Llevaba el peso de imágenes y números y figuras que apuntaban hacia eventos que él nunca vería, que quizás nadie vería durante siglos. Y aún así seguía trabajando, seguía orando, seguía siendo fiel a lo que creía, independientemente de lo que entendiera o dejara de entender. Hay algo en eso que trasciende la profecía. Algo que habla de la condición humana ante lo que no puede controlar ni comprender del todo.
Y quizás por eso, el libro de Daniel sigue siendo leído 25 siglos después por personas que tampoco entienden del todo lo que leen, pero que siguen leyendo. Hemos recorrido un camino largo. Hemos visto a un joven arrancado de su tierra y convertido en funcionario de un imperio extranjero. Hemos visto cómo describió 4 imperios con metales distintos antes de que 3 de ellos existieran. Hemos visto cómo sus bestias apocalípticas coinciden con Babilonia, Persia, Grecia y Roma con una precisión que los historiadores no pueden ignorar. Hemos calculado los números de las 70 semanas y hemos llegado a una fecha que nadie esperaba. Hemos visto al chivo sin pies y al carnero de 2 cuernos convertirse en Alejandro y en Persia, con una exactitud que incluso los críticos más escépticos del texto admiten que es extraordinaria. Y ahora toca la pregunta más difícil. ¿Y qué? ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Qué significa para alguien que vive en el siglo XXI, que paga facturas, que tiene problemas reales, que vive en un mundo que parece moverse demasiado rápido para detenerse a pensar en profecías escritas hace 2500 años? Es una pregunta legítima y merece una respuesta honesta. Lo primero que hay que decir es que el libro de Daniel no fue escrito para satisfacer la curiosidad intelectual de nadie. No es un texto académico, no es un ejercicio de predicción histórica, no es un código secreto que los iniciados deben descifrar para sentirse superiores al resto. Es un libro escrito para personas que estaban sufriendo. Daniel era un prisionero. Sus primeros lectores eran exiliados, gente que había perdido su tierra, su templo, su independencia, su identidad. Gente que se preguntaba si su Dios los había abandonado, si la historia tenía algún sentido, si valía la pena seguir siendo fieles a algo cuando todo lo que les rodeaba les decía que la fidelidad no servía de nada. Y el mensaje central del libro, el mensaje que subyace a todas las visiones, a todos los números, a todas las bestias y estatuas y ángeles, es este: los imperios pasan, Dios permanece. Es un mensaje sencillo, casi demasiado sencillo para todo el aparato profético que lo rodea, pero es el núcleo. Es lo que Daniel estaba diciendo a sus lectores originales y es lo que el texto sigue diciendo hoy. Babilonia fue invencible, hasta que no lo fue. Persia fue invencible, hasta que no lo fue. Grecia fue invencible, hasta que no lo fue. Roma fue invencible, hasta que no lo fue. Cada uno de esos imperios, en su momento de máximo poder, parecía eterno. Sus ciudadanos no podían imaginar un mundo sin ellos. Sus reyes se proclamaban dioses o representantes de dioses. Sus arquitectos construían para la eternidad. Y todos están en el suelo. Sus lenguas son lenguas muertas o transformadas. Sus dioses son figuras mitológicas que estudian los niños en el colegio. Sus monumentos son ruinas que los turistas fotografían. El libro de Daniel fue escrito en parte para decirle a la gente que sufría bajo esos imperios que el poder humano, por más absoluto que parezca, tiene fecha de caducidad, que ningún rey, ningún sistema, ninguna fuerza política o militar es la última palabra de la historia. Pero hay una segunda capa en el mensaje de Daniel que es más incómoda, porque el libro no solo dice que los imperios pasan, también dice que la historia va hacia algún lugar. No es un ciclo sin fin donde los imperios se levantan y caen sin propósito. Es una línea, una trayectoria, una narración que tiene principio, desarrollo y conclusión. La piedra que destruye la estatua y se convierte en una montaña que llena toda la tierra, el anciano de días sentado en su trono de fuego con los libros abiertos, el Hijo del Hombre que viene con las nubes del cielo y recibe un dominio eterno, el reino que no será destruido. Daniel no está describiendo el fin de la historia como un apocalipsis de destrucción sin sentido. Está describiendo una transición, el paso de un tipo de dominio a otro, del dominio de las bestias, de los sistemas humanos de poder que devoran y pisotean, al dominio de algo radicalmente diferente. ¿Cuándo ocurre eso? ¿Ha ocurrido ya? ¿Está ocurriendo? ¿Está por ocurrir? Esas son las preguntas que dividen a los intérpretes y que, con honestidad, no tienen respuesta unánime. Pero la pregunta que el texto hace al lector no es una pregunta de calendario, no es ¿cuándo va a pasar esto? La pregunta que el texto hace es más personal e inmediata.
¿De qué lado de la historia estás? ¿Eres de los que construyen para la eternidad con materiales que no duran? ¿O eres de los que, como Daniel, mantienen su identidad y su fidelidad incluso cuando el sistema entero está diseñado para borrársela? Hay algo que ocurre en el siglo XX que muchas personas relacionan con las profecías de Daniel y que merece ser mencionado, aunque sea brevemente y con la humildad que exige un tema tan complejo. En el año 1948, el Estado de Israel fue declarado como nación independiente por primera vez en más de 2000 años. Los judíos, dispersos por el mundo desde la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, volvieron a tener una patria reconocida internacionalmente. En el año 1967, durante la Guerra de los 6 Días, Israel recuperó el control de Jerusalén, incluyendo el Monte del Templo, el lugar donde habían estado el Templo de Salomón y el Segundo Templo, el que fue destruido por Roma. Para millones de cristianos evangélicos y para una parte significativa del judaísmo ortodoxo, estos eventos no son accidentes históricos, son el cumplimiento de profecías bíblicas que incluyen textos de Daniel. La restauración de Israel como nación es vista como el inicio del escenario profético final, la recuperación de Jerusalén como el preludio a la Semana 70. Hay incluso grupos dentro del judaísmo ortodoxo que trabajan activamente en la preparación para la construcción del tercer templo, que han fabricado los utensilios rituales, que han entrenado a sacerdotes, que han criado vacas rojas según las especificaciones del libro de Números para los rituales de purificación necesarios. ¿Es todo esto el cumplimiento de lo que Daniel describió? ¿O es la sobreinterpretación de eventos geopolíticos complejos a través del filtro de un deseo de significado trascendente? No lo sabemos. Y cualquiera que te diga que lo sabe con certeza, que tiene el calendario del fin de los tiempos resuelto, que puede darte nombres y fechas, está diciéndote algo que el propio Daniel no sabía. Porque Daniel preguntó. Daniel quiso saber cuándo y cómo acabarían estas cosas. Y la respuesta que recibió fue: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Si el propio receptor de las visiones no tenía acceso a ese nivel de detalle, es improbable que ningún intérprete posterior lo tenga. Pero hay algo que sí podemos decir con más seguridad. El mundo en el que vivimos en el siglo XXI comparte ciertos rasgos con los mundos que Daniel describió. Vivimos en un momento de concentración de poder sin precedentes en la historia humana. Las tecnologías de vigilancia, de control de la información, de influencia sobre la opinión pública han alcanzado un nivel que ningún Nabucodonosor, ningún Alejandro, ningún César podría haber imaginado. La capacidad de un pequeño grupo de personas o instituciones para moldear la realidad percibida de miles de millones de seres humanos es algo genuinamente nuevo en la historia. Vivimos en un momento en que las identidades, las culturas, las tradiciones y las creencias están bajo una presión homogeneizadora que tiene algunos paralelos con lo que vivió Daniel en Babilonia. La presión no viene necesariamente de soldados que te obligan a arrodillarte ante una estatua de oro. Viene de sistemas más sutiles, pero no menos efectivos. Presión económica, presión social, presión cultural. La misma pregunta que tuvo Daniel sigue siendo válida hoy. ¿Hasta dónde cedes tu identidad al sistema en el que vives? ¿Dónde está la línea? Y vivimos en un momento en que la pregunta sobre el sentido de la historia se hace más urgente, no menos. Con acceso a más información que cualquier generación anterior, con más poder tecnológico que cualquier civilización pasada, seguimos sin respuestas satisfactorias a las preguntas fundamentales. ¿Hacia dónde va todo esto? ¿Hay un propósito o es simplemente ruido? El libro de Daniel no responde todas esas preguntas, pero sí ofrece un marco. Un marco que dice que la historia no es caos sin sentido, que los poderes que parecen absolutos no lo son, que hay algo escribiendo debajo de la superficie de los eventos humanos y que la fidelidad tiene un valor que los sistemas de poder no pueden calcular ni comprender. Hay un momento en el libro de Daniel que casi siempre se pasa por alto porque viene después de todas las visiones grandes, después de las bestias y las semanas y los ángeles, y parece casi demasiado simple en comparación. Daniel está hablando con un ser celestial junto al gran río, y el ser le dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud
como las estrellas a perpetua eternidad. Es un versículo sobre la resurrección, uno de los más antiguos y más explícitos del Antiguo Testamento sobre ese tema, y viene al final de un libro lleno de imperios y profecías, y números y visiones apocalípticas, como si Daniel quisiera decir que toda esa historia, todo ese drama de reinos que se levantan y caen, toda esa precisión matemática sobre fechas y períodos, tiene un fin último, que no es político ni histórico, sino personal, que al final de todo, lo que importa no es qué imperio ganó, no es qué fechas se cumplieron, no es qué interpretación era la correcta. Lo que importa es quién eres, cómo vives, a qué eres fiel. Los entendidos resplandecerán como el firmamento, los que enseñan justicia, como las estrellas. No los más poderosos, no los que construyeron los imperios más grandes, no los que acumularon más oro o más territorios o más influencia, los que entendieron, los que enseñaron. Hay una última cosa que merece decirse antes de cerrar este bloque. El libro de Daniel termina con una escena íntima y casi melancólica. Daniel ha recibido visiones que abarcan siglos, ha visto el ascenso y la caída de 4 imperios, ha calculado fechas que se cumplirán 500 años después de su muerte, ha hablado con ángeles, ha sobrevivido a leones y a hogueras y a cambios de régimen que habrían destruido a cualquier otro hombre de su época. Y al final, el ser celestial le dice: «Ve, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente. Ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y tú, ve hasta el fin, reposarás y te levantarás para recibir tu herencia al fin de los días. Ve hasta el fin. No te explicamos todo, no resolveremos todas tus preguntas, no despejaremos todas las ambigüedades. Ve hasta el fin. Es quizás la instrucción más honesta que un texto religioso puede dar. No te prometo que entenderás todo. No te prometo que el camino será claro. Te digo que vayas, que sigas, que llegues hasta el final. Y que al final habrá algo esperándote». Daniel tenía probablemente 80 años cuando recibió esas palabras. Había vivido más que los imperios que había servido. Había enterrado a reyes y sobrevivido a conquistas. Había mantenido su fe en circunstancias que habrían quebrado a cualquier otro hombre de su época. Y la última instrucción que recibió fue la misma que había seguido toda su vida. Sigue. Empezamos con una pregunta. ¿Es posible conocer el futuro? Y ahora, después de todo lo que hemos visto, la pregunta ha cambiado de forma. Ya no es una pregunta abstracta sobre la posibilidad teórica de la predicción. Es una pregunta concreta, personal, incómoda. Porque hemos visto cosas específicas, hemos visto números que cuadran, hemos visto descripciones que coinciden, hemos visto una fecha calculada 500 años antes con una precisión que los matemáticos modernos no han podido refutar. Hemos visto a un chivo sin pies convertirse en Alejandro Magno. Hemos visto 4 metales convertirse en 4 imperios que dominaron el mundo en el orden exacto que el texto describió. Y ahora la pregunta no es si el futuro puede conocerse en abstracto. La pregunta es, ¿qué haces tú con lo que acabas de ver? Hay 3 tipos de personas que llegan hasta el final de un video como este. El primero es el escéptico, la persona que ha escuchado todo con atención, que ha tomado nota de los argumentos y que al final concluye que hay una explicación racional para cada uno de estos fenómenos, que el texto fue escrito después de los hechos, que los números pueden ajustarse de diferentes maneras para llegar a diferentes resultados, que la coincidencia, aunque sorprendente, sigue siendo coincidencia, que la mente humana tiene una tendencia natural a encontrar patrones incluso donde no los hay. Es una posición respetable, intelectualmente honesta, y si eres esa persona, este video no te ha convencido de nada que no quisieras ser convencido, y eso está bien. El segundo tipo es el creyente. La persona que ya tenía fe antes de empezar este video y que ha encontrado aquí confirmación de lo que ya creía, que ha visto en los números y en las profecías una prueba de que la Biblia es lo que siempre supo que era, que sale de aquí más segura de su fe que cuando entró. Eso también está bien, aunque vale la pena recordar que la fe que depende únicamente de argumentos intelectuales es una fe frágil. Los argumentos siempre pueden ser contrarrestados con otros argumentos.
La fe que sobrevive no es la que ganó todos los debates, es la que siguió cuando los debates no tenían respuesta clara. Y el tercer tipo es el que está en el medio, la persona que llegó aquí con preguntas y sale con más preguntas, que encontró las coincidencias demasiado precisas para ignorarlas, pero demasiado complejas para aceptarlas sin reservas, que siente que hay algo en este texto que merece más atención, pero no sabe exactamente qué hacer con eso. Si eres esa persona, bienvenido, porque Daniel era esa persona. El hombre que recibió las visiones no las entendía del todo. El hombre que calculó fechas que se cumplirían 500 años después de su muerte no sabía que estaba calculando esas fechas. El hombre que describió a Alejandro Magno probablemente no tenía ni idea de quién sería Alejandro Magno. Solo describió lo que vio y confió en que el significado se revelaría con el tiempo. Quizás esa es la actitud más honesta ante un texto como este. No la certeza del creyente convencido ni el rechazo del escéptico decidido, sino la humildad del que dice: no entiendo del todo lo que estoy viendo, pero lo estoy tomando en serio. Hay algo que Daniel hizo durante toda su vida que no tiene nada que ver con profecías, ni con visiones, ni con cálculos matemáticos, y que sin embargo es quizás la parte más importante de su historia. Oró 3 veces al día. No cuando las circunstancias eran favorables, no cuando el rey era benévolo, no cuando tenía tiempo libre o cuando se sentía inspirado. 3 veces al día, sin excepción, con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. Hubo un momento en su vida, ya anciano, cuando un nuevo rey llamado Darío el Medo promulgó un edicto que prohibía orar a cualquier dios o persona, excepto al rey, bajo pena de ser arrojado al foso de los leones. Los enemigos de Daniel habían diseñado esa ley específicamente para destruirlo. Sabían que no podían encontrar ninguna falla en su conducta pública, ninguna corrupción, ninguna negligencia. La única manera de atacarlo era a través de su fe. Y Daniel lo sabía. Sabía que habían promulgado el edicto, sabía cuál era la consecuencia, y fue a su casa, abrió las ventanas hacia Jerusalén y oró 3 veces ese día, como todos los días anteriores, como si el edicto no existiera. No fue un acto de rebeldía política, no fue una declaración pública de desafío, fue simplemente la continuación de lo que siempre había hecho, una fidelidad tan arraigada que ni siquiera los leones podían interrumpirla. El resultado es una de las historias más famosas de la Biblia: Daniel en el foso de los leones. El rey que lo aprecia y que no puede salvarle porque su propio edicto no puede ser revocado. La noche de angustia en el palacio y la mañana siguiente, cuando el rey se acerca al foso con una voz de lamento y llama el nombre de Daniel. Y Daniel responde: mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones y no me han hecho daño. Hay personas que leen esa historia como un milagro físico literal, ángeles y leones y intervención sobrenatural directa. Hay personas que la leen como una metáfora, como la descripción de cómo la fidelidad puede sobrevivir incluso en las circunstancias más destructivas. Y hay personas que simplemente no saben cómo leerla, pero que encuentran en ella algo que les habla de manera que no pueden explicar del todo. Las 3 lecturas son posibles, y las 3 tienen algo de verdad. Hemos hablado mucho de profecías, de fechas, de imperios, de bestias y estatuas y cálculos matemáticos. Pero si tuviéramos que resumir el libro de Daniel en una sola idea, no sería ninguna de esas cosas. Sería esto: es posible mantener tu identidad en un mundo que está diseñado para borrártela. Daniel lo hizo, en Babilonia, la ciudad más poderosa y culturalmente dominante del mundo antiguo, en la corte de reyes que se creían dioses, rodeado de sistemas diseñados específicamente para convertirlo en otra cosa. Y no lo hizo rechazando el mundo que le rodeaba, lo hizo siendo más competente que nadie en ese mundo, aprendiendo más, trabajando mejor, sirviendo con más integridad, siendo más útil al rey que cualquier otro consejero, pero sin perder lo que era en su interior. Esa tensión entre adaptarse al mundo en que vives y mantener el núcleo de lo que eres es una tensión que no ha desaparecido en 2500 años.
Sigue siendo la tensión central de la experiencia humana, en cualquier cultura, en cualquier época, en cualquier circunstancia. Y el libro de Daniel dice que esa tensión no tiene que resolverse a favor de uno de los dos extremos, que es posible estar completamente en el mundo sin ser completamente del mundo, que la fidelidad y la excelencia no son contradictorias, que se puede servir al rey de Babilonia y seguir orando 3 veces al día hacia Jerusalén. Hay una frase en el libro de Daniel que aparece en un momento de crisis extrema y que en su brevedad contiene algo que ha resonado con lectores durante siglos. Daniel y sus 3 compañeros están ante el rey Nabucodonosor. El rey les ha dado la oportunidad de arrodillarse ante su estatua de oro. La alternativa es el horno de fuego. Y los 3 jóvenes responden: «He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses». Y si no. Esas 3 palabras son quizás las más importantes de todo el libro. No es una fe que depende del resultado favorable, no es una confianza que se mantiene solo cuando las cosas salen bien. Es una fidelidad que dice, incluso si no obtengo lo que espero, incluso si la historia no se desarrolla como yo quiero, incluso si el foso de los leones es real y los leones tienen hambre, no cambio lo que soy. Eso no es fanatismo, es lo contrario del fanatismo. El fanático necesita que las cosas salgan bien para confirmar su fe. La persona del «y si no» no necesita esa confirmación. Su fidelidad no está condicionada al resultado. Es quizás la forma más madura y más difícil de creer en algo, y es la que Daniel demostró a lo largo de toda su vida. Llegamos al final. No al final de las preguntas, esas siguen abiertas, seguirán abiertas mañana, y dentro de 1 año y dentro de 1 siglo. El libro de Daniel no fue sellado para siempre, fue sellado hasta el tiempo del fin, y si ese tiempo aún no ha llegado, las preguntas siguen siendo preguntas legítimas. Pero llegamos al final de este recorrido particular. Hemos visto a un joven prisionero convertirse en el consejero más confiable de los imperios más poderosos de su época. Hemos visto visiones que describieron el arco de la historia occidental con una precisión que sigue desconcertando a historiadores y teólogos. Hemos visto números que apuntan a fechas concretas con una exactitud que nadie ha podido explicar satisfactoriamente. Hemos visto a un hombre que mantuvo su identidad durante 80 años en las circunstancias más adversas imaginables. Y al final, hemos visto a ese mismo hombre recibir la instrucción más sencilla y más exigente posible. Ve, hasta el fin. No entenderás todo, no resolverás todas las preguntas, no tendrás acceso a toda la información, pero ve, sigue, llega hasta el final. Esa instrucción no era solo para Daniel, era para todos los que lo leyeron en el exilio, preguntándose si su historia tenía sentido. Era para los judíos que sufrían bajo Antíoco IV, buscando una razón para seguir siendo fieles. Era para los primeros cristianos que veían caer Jerusalén y se preguntaban si todo había terminado. Y era para todos los que en los siglos siguientes encontraron en ese texto algo que les hablaba directamente en medio de sus propias crisis y sus propias dudas. Y quizás, si has llegado hasta aquí, es también para ti. No importa de qué lado de la fe estés, no importa si saliste de aquí convencido, escéptico o simplemente más curioso que antes. Lo que importa es que la pregunta no te deje indiferente, que el libro de Daniel, con toda su complejidad y toda su ambigüedad y toda su precisión desconcertante, te haya movido a pensar algo que quizás no habías pensado antes, porque eso es exactamente lo que ha hecho durante 25 siglos. Si este video te hizo pensar, cuéntanoslo en los comentarios. No hay respuesta incorrecta. ¿Cuál fue la profecía que más te impactó?
los números de las 70 semanas, la descripción de Alejandro, la estatua de 4 metales, o simplemente la historia de un hombre que siguió orando con las ventanas abiertas, aunque eso le costara la vida. El debate es bienvenido aquí, las preguntas son bienvenidas, la duda es bienvenida, porque las mejores conversaciones no empiezan con certezas, empiezan con preguntas genuinas. Y si quieres seguir explorando los misterios del Antiguo Testamento, el próximo video te va a llevar a un lugar que muy poca gente conoce. Hay un libro en la Biblia que fue considerado tan peligroso que durante siglos se debatió si debía incluirse en el canon sagrado. Un libro lleno de imágenes que siguen sin tener interpretación unánime. Un libro que habla de guerras en el cielo, de bestias con nombres, de un número que se ha convertido en el símbolo del mal en toda la cultura occidental. Lo vas a encontrar en el canal. No te lo pierdas.